Buen día a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto compartir con ustedes. Felices Pascuas. Seguimos celebrando la resurrección del Señor. Cristo está vivo, Cristo ha vencido a la muerte, Cristo ha resucitado. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Alabemos al Señor, mis hermanos, en medio de estas adversidades, de esta pandemia. Glorifiquemos el nombre de Dios ahí donde tú estás sentado. Levanta tus manos y alaba al Señor y clama al Señor y dile: gloria a ti, Señor, porque has resucitado, porque has vencido a la muerte y estamos alegres, Señor. Bendito sea el Señor y alabado sea su nombre. Hermanos, servidores, ovejitas, me da mucho gusto el compartir con ustedes el día de hoy una de las reflexiones. Hemos tenido ya 3, han sido de gran bendición para gloria de Dios. Cada vez que tú escuchas la palabra de Dios o que escuchamos la palabra de Dios, el Señor hace maravillas en nuestro interior, nos alimenta porque su palabra es vida, mis hermanos. Es verdadera comida. Bendito sea el Señor. Gloria a ti, Jesús. Bueno, para los que no me conocen, porque hay ovejitas que todavía no he tenido el privilegio de conocer en sus comunidades, mi nombre es Araceli Rodríguez. Sirvo en la iglesia, en la parroquia del Sagrado Corazón de Oklahoma, y actualmente estoy coordinando en la renovación arquidiocesana para honra y gloria de Dios y por voluntad de Él mismo, acompañada del hermano Wilson Martínez, que es el vicecoordinador. Bueno, mis hermanos, pues vamos a comenzar. Seguimos celebrando la Pascua, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que ha vencido a la muerte. Ya estamos en la 4ª semana de Pascua. Ayer domingo fue el 4º domingo de Pascua y se estuvieron leyendo las lecturas que yo voy a compartir el día de hoy. Voy a compartir una y parte del Salmo. Son mensajes que nos caen, como dicen, como anillo al dedo, ahorita que estamos viviendo estos tiempos difíciles, tiempos de la pandemia, del coronavirus o COVID-19, como se le llama. He sabido de muchas personas, de ustedes, que tienen familiares enfermos del COVID-19 y que bendito el Señor han salido bien. Otros siguen en la lucha, batallando. Mucha gente ha perdido a sus seres queridos, pero sin embargo, el mensaje de hoy para cada uno de nosotros es que Cristo está vivo, Cristo ha vencido a la muerte y que está con nosotros y que día con día el Señor nos habla, mis hermanos. El tema de hoy yo le pongo como título en el nombre de Jesús, debido a un mensaje que dio el monseñor Sergio Buenanueva. Es un monseñor de Argentina, de la diócesis de Argentina, y decía: hermanos, el espíritu no está en cuarentena, Dios no está en cuarentena. Los negocios están en cuarentena, las iglesias se han cerrado, pero se siguen celebrando las misas y los sacerdotes las ofrecen por toda la iglesia, por cada uno de nosotros, por nuestras necesidades. Entonces, Dios no está en cuarentena. Nosotros podemos seguir comunicándonos con Él. Espero que hayan ido a misa virtual. En lo personal, yo tengo desde el 17 de marzo que no recibo la comunión físicamente, pero la recibo espiritual, para honra y gloria de Dios. Al principio yo decía: ¿y cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a aguantar tanto tiempo? Normalmente, por gracia de Dios, yo la recibía diario, todos los días, y cuando tenía muchas necesidades, yo sentía que voy a misa, entrego todo al Señor, recibo su cuerpo que me alimenta, como dijo las lecturas de toda la semana pasada. Él es verdadera comida, verdadera bebida, y Él me alimenta porque me da la vida eterna. Y cuando se viene todo esto, yo pensé por un momento me entró la amnesia, por unos segundos. ¿Qué voy a hacer? Yo no voy a recibir a Jesús sacramentado. Y inmediatamente el Espíritu Santo viene a mi corazón y a mi mente: pero yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Mi espíritu yo se los dejo al Paráclito prometido, al Espíritu Santo, que viene en nuestro auxilio. Pero poco a poco vamos a ir explicando en este tema cómo es que viene nuestro auxilio. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Cuál es el mensaje de Dios para ti y para mí en esta semana que vas a meditar sobre esta reflexión? Espero que hayan hecho su tarea. Y también les recomiendo que ya tengan su cuaderno, su lápiz, su pluma, su Biblia, el Catecismo de la Iglesia Católica, porque estamos estudiando, estamos recibiendo el mensaje que nos fortalece, pero también vamos a ir aprendiendo
conociendo más de Dios, más de nuestra iglesia católica que es tan hermosa. Bueno, yo les voy a leer en este momento una de las lecturas que se han leído el cuarto domingo, este domingo, que es la segunda lectura del apóstol San Pedro, primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículos del 20 al 25. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que le vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué hermosa palabra nos está compartiendo aquí el apóstol San Pedro. El apóstol San Pedro, nuestro primer papa, ya que Jesús le dice, ¿verdad? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, no podrán con ella, para honra y gloria de Dios. Y aquí, inspirado por el Espíritu de Dios, porque toda la palabra, el autor principal es Dios, es el Espíritu de Dios. Por eso es que Dios no está en cuarentena, Dios nos sigue hablando por medio de su palabra en las misas. Ahorita estamos asistiendo a misas virtuales. Espero que una vez más hayan hecho su tarea. Las preguntas que dejó el hermano Cruz Godínez, todas nos llevan a lo mismo, ¿verdad? Que es la respuesta, es Dios. Si tú hiciste tu tarea, es Dios la respuesta en cada una de las preguntas que les ha hecho. Bueno, ¿qué nos enseña nuestro Señor Jesucristo? Él vino al mundo, ¿verdad? Y nos enseña que hay que soportar con paciencia los sufrimientos. Qué fácil se dice, ¿verdad? Qué fácil se dice y no es fácil lograr hacerlo. Es una batalla continua, día con día, mis hermanos, pero con la ayuda de Dios todo se puede. Soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien. ¿Cuántas veces tú has hecho un bien a una persona y te he pagado con un mal? O ahora que recibiste tu renovación del bautismo en el retiro de vida en el Espíritu y sentiste un llamado fuerte en tu corazón o como servidor, le estás sirviendo al Señor por horas, día con día, y ahora estamos viviendo estos momentos de pandemia donde no nada más es la enfermedad, ¿verdad?, desconocida para nosotros y mortal en muchas ocasiones, sino que aparte, por cerrar los negocios te has quedado sin trabajo, no tienes cómo pagar tus recibos, no tienes con qué comprar comida, pero mis hermanos, yo he sabido y he conocido también que salen personas generosas que nos pueden ayudar a solventar gastos, en fin, solamente, ¿verdad? Hay que orar y pedirle al Señor que nos guíe hacia dónde. Y hay muy lindas personas que nos comparten información de a dónde ir, de con quién recurrir. El Señor nunca nos deja solos. Entonces tú dices, ¿cómo después de esto que yo quiero cambiar mi vida, ahora estoy pasando por estos momentos tan duros? ¿Cuántas lágrimas habrás derramado? ¿Cuánto dolor en tu corazón? Pero fíjate el mensaje de hoy. Hay que soportar con paciencia los sufrimientos. Y más adelante, ¿verdad? Dice, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas, para que sigamos sus huellas. ¿Cuál fue el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo? El servir a los demás, cargar la cruz de cada día, cargar esa cruz, soportar con paciencia los sufrimientos, los golpes. Acabamos de vivir la pasión de Cristo, todo lo que Él vivió, en ningún momento se defendió. Él, siendo Dios, podía hacer grandes cosas, destruir en un abrir y cerrar de ojos todo, para que en cierto modo se le dejara tranquilo, pero sin embargo
Él venía con un gran propósito, la salvación de la humanidad, tu salvación, mi salvación, para darnos vida eterna. ¿Y cómo vence al pecado? Con humildad, con paciencia, con mansedumbre, llegando hasta la cruz, dejarse crucificar, porque a Él no le quitaron la vida. Él la entregó por cada uno de nosotros, por ti y por mí. No estás solo, Dios siempre está con nosotros en cada momento de nuestra vida. Dios está en todo momento. También ayer domingo se leyó el Salmo 23. El Salmo 23 maravilloso, donde dice: el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. ¿Cómo vamos a soportar todas estas adversidades y sufrimientos y enfermedades? Con nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él nos conduce hacia fuentes tranquilas para reparar mis fuerzas, para reparar nuestras fuerzas. ¿Cómo se llega a ese momento? En la oración, mis hermanos. La oración es importantísima. ¿Qué es la oración? Dice el Catecismo en el numeral 2559, es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Recuerden, anoten, 2559, es la elevación del alma a Dios o la petición de Dios de bienes convenientes. Es comunicarnos con Dios, es que nuestra alma se eleve día con día, orar, tener ese momento de intimidad con el Señor para fortalecernos con su Espíritu Santo. Cuando uno lo clama, cuando uno ora, dobla rodilla, tú te humillas ante Dios y clamas: Señor, tú nos estás enseñando que con paciencia tenemos que sufrir, Señor, porque el sufrir con paciencia es agradable a tus ojos. Tú, Señor, no fuiste insultado y no devolviste los insultos, maltratado y no proferías amenazas, sino que encomendaba todo la causa al único que juzga con justicia, que es al Padre. Y por medio de la oración uno clama y Dios envía a su Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, para darnos fuerza y renovarnos nuevamente. Por eso dice el salmista, ¿verdad? Hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas, para reparar nuestras fuerzas, porque necesitamos fuerza, mis hermanos, para seguir en este mundo, para vivir aquí. Bendito sea el Señor. No es fácil, como ya les decía. En estos momentos, ¿verdad? De repente, tú como ovejita, aparte de todo lo que estás sufriendo, de estar en ese encierro, muchos me comparten que sienten ansiedad, que se sienten desesperados, que quieren salir, y también a veces dicen: es que mi pastor a mí no me ha hablado, es que mi pastor no me ha llamado. Tú con paciencia, mis hermanos, porque muchas veces no sabemos qué están pasando los otros hermanos, aunque seamos servidores, muchas veces pasamos momentos difíciles, críticos, pero sabemos que tenemos la fuerza en Cristo Jesús. Ofréceselo al Señor ese sufrimiento. Ay, por algo no me estará hablando, yo te lo ofrezco, Señor, yo soy nuevo, estoy aprendiendo a caminar, o como servidor, o como persona, ¿verdad?, del pueblo. Aquellos momentos que tu familia te dejó de hablar, que tu familia no te dio la mano cuando más lo necesitabas, que han hablado de ti, que te han hecho sentir muy mal, que te han hecho sentir pésimo y que no hayas a dónde ir, o que en tu casa ahorita está habiendo muchos problemas de violencia doméstica, donde están siendo golpeadas las mujeres o también quizás los hombres, ¿verdad? Pero bueno, mis hermanos, ofrecerle todo al Señor, todo al Señor, ponérselo en sus manos, que su Espíritu Santo nunca nos deja. La Madre, la Virgen María, tampoco nunca nos desampara, la llena de gracia, la llena del Espíritu Santo, siempre recurrir a ella, rezar el Santo Rosario para fortalecernos. Recuerden los discípulos de Maús, se me viene ahorita a la mente, en el tercer domingo de Pascua. ¿Cómo iban ellos, los discípulos de Maús, en el Evangelio de San Lucas? Ellos iban tristes, con sus ojos velados, no reconocieron a Jesús, pero sin embargo Él se les juntó en el camino, en ese atardecer, y empezó a platicar con ellos, empezó a explicarle las Escrituras. Ellos decían, ¿verdad? Ellos esperaban que Jesús fuera el libertador de Israel.
Pero sin embargo, no era así, ¿verdad? Porque los planes de Dios son diferentes a los planes del hombre. Y sin embargo, Jesús, ¿verdad? En su amor infinito no los deja. Él los acompaña en ese camino donde ellos no lo reconocieron. ¿Cuántas veces a veces no reconocemos al Señor en el prójimo, en los problemas? Porque muchas veces Dios permite un problema, un sufrimiento para un mayor bien para nosotros, para la salvación de nuestra alma, para fortalecernos cada día más. Cuando ya pasamos esa prueba, recuerden, Él no la envía, Él la permite para nosotros, para un mayor bien para nosotros, si sabemos llevarla bien con su ayuda, de su mano. Él los acompaña, ¿verdad? Y les va explicando las escrituras del Antiguo Testamento, todo lo que se decía, las profecías acerca del Mesías, y ¿verdad? Y llegan al momento que llegan a su casa y Él hace como que se va. Y ellos le dicen, quédate, Señor, que ya es tarde. Así nosotros en la cuarentena, en toda nuestra vida, decirle a Jesús, quédate, Señor, quédate con nosotros. Y el Señor se queda, porque eso es lo que Él está esperando, que lo invites a tu casa, que lo invitemos a nuestras casas, a nuestro corazón. Y Él se queda con nosotros. Y dice, ¿verdad? Dice el Evangelio de San Lucas, que cuando Él está partiendo el pan, es cuando ellos lo reconocen y Él se desaparece, ¿verdad? Se fue, pero no se fue, se quedó en el pan. Y decían ellos, con razón nuestro corazón ardía cuando Él nos hablaba, porque con el oír la palabra de Dios, con el escuchar la palabra de Dios, ya está trabajando en nuestro corazón. Y qué hermoso es cuando uno le abre el corazón a Dios, a su palabra, a su presencia. ¿Cuántas veces tú no has experimentado quizás en este momento que tu corazón está ardiendo de gozo, de alegría? A veces estás con un problema y estás orando y viene esa paz en tu interior, en tu corazón, y esa alegría. Ay, Señor, estoy triste, pero estaba con problemas y ahorita siento una alegría que no sé de qué es. Es Dios que te dice, aquí estoy. No estás solo, no estás sola. Yo estoy contigo. Los discípulos de Emaús iban tristes, acongojados, y Él los acompañó. En el sufrimiento no vamos solos, mis hermanos. Él dice, ¿verdad?, que vivamos con paciencia los sufrimientos, pero no nos deja solos, porque solamente con su ayuda, con la ayuda de Jesús, es como podemos nosotros salir adelante. Es como podemos tener paciencia, y no es fácil, hay que pedirla día con día. Hace poquito estaba viendo la película de Santa Catalina de Siena, es una de mis santas favoritas. Tremenda mujer, tremenda santa, ¿verdad? Pero sufrió mucho también, pero los sufrimientos no la vencieron y todo lo vivió con paciencia, con paciencia. Por eso, mis hermanos, en la oración hablamos con Dios, nuestra alma se eleva a Dios. Y también dice en el numeral 2558, anótenlo, 2558, para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de agradecimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Vienen del libro de Santa Teresita del Niño Jesús. Fíjense lo que es. Es un impulso del corazón. Una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de agradecimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. El orar cuando estás alegre, el orar cuando estás triste, el orar en todo momento. Tu alma se eleva a Dios, te comunicas con Dios y de ahí recibes la fuerza para soportar todas las pruebas, todos los ataques del enemigo, porque tenemos un enemigo que es el que nos ataca, es el demonio. Él vino a robar, a matar y a destruir, y él creyó vencido a Jesús en la cruz, y al final se dio cuenta que el vencido fue él. Jesús lo venció con la humildad. Con la humildad venció al demonio nuestro Señor Jesucristo. Nos han dejado muchas armas nuestro Señor para soportar pruebas y adversidades y vivir alegres, mis hermanos. Ahorita muchos estamos también rezando. Yo desde hace mucho tiempo aprendí el Salmo 91. Y toda la palabra de Dios es promesa de Dios y se cumple la promesa, porque Dios no miente. Dios hace cumplir sus promesas.
Él es Dios, no se puede mentir a sí mismo. Y el Salmo 91, ¿verdad? Dice que estamos bajo sus alas, que el Señor nos protege de toda peste, de toda plaga. Bendito sea el Señor. Mis hermanos, ya mero terminamos con esta reflexión bonita, ¿verdad? De tener paciencia en las adversidades. Y como título, recuerden, Dios no está en cuarentena, el Espíritu no está en cuarentena. Desde el mes de diciembre, nosotros recibimos una triste noticia como familia. Mi papá fue diagnosticado con cáncer en la próstata. Fue algo triste porque pues en la familia nunca había pasado algo así y uno ama a su papá, a su mamá, y lo que menos quiere uno es escuchar esa triste noticia, ¿verdad? Y así estuvimos en oración, siguiendo todo el proceso, y en la cuaresma fue cuando a él le tuvieron que hacer cirugía. Entonces, me acuerdo que fue un 21 de marzo. Ha sido uno de los días más terribles, el 21 y el 22 de marzo para nosotros. Y sobre todo, ¿verdad? Yo como servidora del Señor, pues estar acá, yo no puedo viajar todavía. Sin embargo, el Señor permitió todas estas pruebas, ¿verdad? Tan difíciles. Mi padre estuvo a punto de fallecer, su cerebro se detuvo completamente, ya no le daba órdenes a su cuerpo. De la operación estuvo bien, lo que a él le hizo daño fue la anestesia y también lo que le hizo daño fueron los medicamentos. Su cerebro absorbió los líquidos con que le estaban lavando y todo eso hizo que bajara también el sodio. Y aparte de los medicamentos que le estaban poniendo, él estaba reaccionando mal. En lugar de estarles haciendo un bien, le estaban haciendo un daño. Todo ese día estuvimos en oración, todo ese día orábamos con poder, clamando al Señor, pero también como servidora y que sabemos que fuimos creados para la vida eterna, también se lo entregábamos a Dios, a mi papá. Y todo lo que lo poquito que he aprendido, Dios, ¿verdad?, me ayudó por medio de su Espíritu a ponerlo en práctica. No les puedo hacer muy largo todo el testimonio. Lo único que les puedo decir, que después de todo un día donde puse a mi papá en oración y que pude experimentar un poquito lo que han sentido los familiares de los enfermos con coronavirus, que ya no los pueden ver, que ya no pueden estar con ellos, es una desesperación tremenda cuando es en tu interior, en tu carne, ¿verdad? Como ser humano, pero viene el Espíritu y te habla en tu interior, en tu corazón, que todo va a estar bien, que Dios tiene, ¿verdad?, la última palabra, que con Él lo podemos todo y que se haga su voluntad, porque allá en el cielo ya no hay sufrimiento, sino gozo y alegría, y que le perdone sus pecados. Estábamos rezando, mi esposo y yo, el rosario como a las 8:30 de la noche el sábado, y me llama por teléfono por una videollamada mi hermana, y me dice: Araceli, por favor, ora por mi papá. Ya llegaron 2 especialistas y probablemente lo van a mover de hospital. Por favor, ora por él, porque él no reacciona. Y uno de los milagros que hizo el Señor antes de eso, primero fue la operación, que salió bien. Segundo, fue que él no entró en coma. Fue algo muy raro, pero fue Dios, porque Dios no está en cuarentena, mis hermanos. Él no entró en coma, se mantuvo un poco despierto, pero sin reconocer a nadie. Y eso fue un milagro de nuestro Señor y de la Madre, de la Virgen María, el Rosario. Entonces oramos por una videollamada. Yo agarré la mano de mi esposo y recuerdo que yo lo apreté con tanta fuerza, yo creo, y oré. Y yo he orado, para gloria de Dios, porque soy su sierva inútil, por muchos enfermos en los hospitales, pero no es lo mismo cuando estás viendo a tu ser amado, a tu papá, morir. Te pones nervioso, no sabes cómo vas a hablar, pero viene el Espíritu Santo y te ayuda. Y estuvimos clamando. Y recuerdo que en la oración, mi hermana, ya un sobrino con un Cristo, un sobrino que ha andado en la droga, pero que ya consume mucho menos, para gloria de Dios, él también se dobló rodilla, porque la base de la oración es la humildad. Y recuerdo que en la oración le dijimos al Señor: Señor, en este momento le ponemos tu corona de espinas en el cerebro de mi papá, y que para lo que los médicos dicen que es imposible, para ti no lo es, y le ponemos la corona de espinas y que su cerebro entre en orden divino. Bendito sea el Señor. Y le pusimos, después le dijimos al Señor: Señor, ahora le ponemos tus 5 llagas en su cuerpo, alma y espíritu.
Se las ponemos, Señor, sánalos si tú quieres sanarlos, Señor, pero que se haga tu voluntad. Y oramos con poder. Y desde ese momento, mis hermanos, para no hacerse la más larga, no necesitó sedantes mi papá, porque estaba amarrado y lo tuvieron que soltar, mis hermanos. A mi papá lo tuvieron que soltar y se podía lastimar. Ya de ahí él ya no despertó, se quedó tranquilo, sorprendido los médicos. Para las 6 de la mañana me habla mi hermano y me dice: Araceli, mi papá ha despertado y nos ha reconocido. Bendito sea el Señor que ha resucitado, mis hermanos. Le hablo por teléfono, me pueden hablar con él y dicen, y empiezo a hablar y me reconoce y recuerda su comida favorita. Y hasta la fecha, mis hermanos, toda esa Cuaresma y Semana Santa fue dura, porque, pero hablando de su cerebro, él sigue normal, platicando bien para gloria de Dios. Los médicos decían que él no quedaría bien. Se los juntaba la pandemia, porque ellos están enfermos en los hospitales. Ustedes saben lo que se escucha del coronavirus. Después de eso ha sido un proceso. La Semana Santa fue una semana muy dura, pero a la vez contentos y felices porque lo unimos a la pasión de Cristo, mis hermanos, al dolor de la cruz. Fueron como 4 o 5 enfermeras a visitarlo durante la Semana Santa, donde la sonda se tapaba, luego se sangraba, después tuvo anemia, lo tuvieron que poner suero, le tuvieron que inyectar suero para poder recuperarse, y ha sido un proceso. Y todos le decían: Señor, el día de resurrección, el domingo de resurrección, usted va a resucitar con Cristo. Y saben, mis hermanos, mi papá ha ido mejorando, gracias a Dios. El cáncer, no sabemos, él ya empezó su tratamiento. Pero lo más maravilloso, lo más hermoso es que estamos rezando la coronita de la Divina Misericordia por él también. Y el domingo del Señor de la Misericordia fueron y le llevaron la comunión hasta la casa a mi papá y a toda la familia. Bendito sea el Señor, viva Cristo Rey, viva su nombre santo, porque Dios no nos abandona, Dios está con nosotros hasta el fin del mundo, mis hermanos. Dios siempre está con nosotros, bendito sea el Señor. Por eso tú confía en el Señor, espera en el Señor. Dios es maravilloso, Dios es grande, Dios es poderoso. La Virgen María, recen el rosario en familia siempre, lean la Biblia, porque Dios, el Espíritu, no está en cuarentena, y ellos están en México y yo aquí en Estados Unidos, Oklahoma, y la oración llegó hasta allá donde Él estaba, y Dios hizo milagros, mis hermanos. Hay más testimonio, pero no hay el tiempo para poder compartir cómo después cada uno de nosotros como familia, lo más bonito es que como familia estamos unidos orando por los enfermos del coronavirus, por mi papá. Es hermoso y es maravilloso todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, y hemos experimentado la fuerza, la fortaleza de cómo Dios está con nosotros, a pesar de que no estamos comulgando físicamente, pero lo estamos haciendo espiritualmente. Ay, disculpen, mis hermanos, que andan unas visitantes aquí, unas mosquitas, pero bueno, de todo hay cuando estamos trabajando así, mis hermanos. Bueno, hagan su tarea. Vamos a hacer una pequeña oración. Quiero compartirles también una alabanza. Cierren sus ojos ahí donde están. Cierren sus ojos. Levanten sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, en este hermoso día, Señor, cuarto domingo, cuarta semana de Pascua, te damos las gracias, te alabamos y te bendecimos porque tú eres grande y poderoso. Llénanos con tu espíritu, Señor, y danos la fuerza de seguir adelante, de vivir con paciencia los sufrimientos. Llénanos de ti. Escucha esta alabanza, mis hermanos. Ojalá la puedas escuchar. Señor, no soy nada.
hermoso es poder decir, me has seducido, Señor, con tu mirada. Y así como a veces pensamos que no podemos hacer nada, Él con sus ojos nos ha mirado bien. Y Él es el que nos capacita. Solo tú dile, Señor, yo te quiero seguir, yo quiero servirte, yo quiero estar siempre de tu lado. Porque nosotros somos los que nos alejamos de Él. Él nunca se nos aleja de nosotros, mis hermanos. Recibe en este momento, ahí donde estás, la efusión, la unción del Espíritu Santo. Que fortalezca tu corazón, todo tu ser, que lo llene de gozo y de alegría, para que puedas seguir sirviendo, trabajando, estudiando en la viña de nuestro amado Señor Jesucristo. Virgen María, Madre de Dios, te pedimos, Madre, que cubras con tu manto a cada uno de mis hermanos que nos están escuchando. Toma sus necesidades, entrégale tus necesidades en este momento. Madre Santísima, guárdalos a todos en tu corazón inmaculado, y te agradecemos por acompañarnos siempre y no dejarnos solos. Todo esto lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el tiempo se ha pasado rápido. Les voy a dejar su tarea, 3 preguntas. Pregunta número 1. ¿Cómo dice el apóstol San Pedro que debemos soportar los sufrimientos? ¿Cómo dice el apóstol San Pedro que debemos soportar los sufrimientos? Eso lo encontrarás en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 20 al 25. Lo leen y ya responde. Pregunta número 2. ¿En qué salmo, facilita, en qué salmo dice, el Señor es mi pastor, nada me falta? Ustedes ahí buscan cuál salmo es. Pregunta número 3. Nombra una consecuencia del pecado del mundo. Lo vas a encontrar en el numeral 1505 del Catecismo de nuestra Iglesia Católica. Y lo dialogan con su pastor. Hagan su tarea. Que Dios me los bendiga. Un abrazo fuerte a distancia. Dice un sacerdote, un abrazo de oso. Un abrazo fuerte. Cuídense mucho, oren por mí, yo oro por ustedes. Que Dios les bendiga.